Perfecto, chicos, el mejor funnel. En este vídeo vamos a ver cuál es el mejor funnel para tu negocio de salud online este 2026. Después de que Andrómeda haya cambiado las reglas del juego al 100%, básicamente ya no funciona tan bien lo que funcionaba en el 2024, 23, 25 incluso. Nos ha pasado muchas cosas curiosas con los funnels, que realmente la explicación tiene que ver un poco con la metodología que está usando Meta hoy en día, pero tiene mucho más que ver con el tipo de embudo que estás haciendo hoy en día, literalmente para atraer, captar, filtrar, nutrir a los leads de tu negocio online de salud. Y vamos a ver qué estamos haciendo nosotros en nuestro propio negocio de salud, que por si no lo sabes, bueno, evidentemente se llama la reprogramación metabólica, donde hemos escalado este negocio a más de 18 o 20 mil euros mensuales desde el año 2024, casi a un ritmo mensual de todos los meses prácticamente, llegando a ganar incluso un premio por esta facturación en el año 2025, ¿vale? En los negocios de salud. Un equipo de 7 personas en donde hemos trabajado con más de 250, más de 500 mujeres y 250 casos de éxito. Así que, bueno, os podéis buscar en Instagram por si no nos conocéis, en YouTube, bueno, prácticamente os dejo todas las redes sociales y queréis buscar un poco, ¿vale? Bueno, vamos a hablar justamente del mejor funnel de este 2026. Así que vamos a tener en cuenta pues bastantes cosas, ¿no? Tenemos que hacernos varias preguntas y vamos a alejar esto y vais a comenzar a ver unas preguntas que tengo anotadas por aquí. ¿Debo copiar embudos? Porque la pregunta realmente aquí es, y el dilema principal del vídeo puede ser, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo estructuro mi funnel para que realmente llegue, primero, a cumplir el objetivo con el que yo creo el funnel? Porque prácticamente hay muchos tipos de negocio. Para los que no sabéis, el B2C quiere decir cuando yo trabajo para una persona física, ¿sí? Ya sea mejorar un aspecto de su vida, relaciones, salud, dinero, bueno. Pero el B2B es cuando yo trabajo para su empresa, su compañía, su lo que sea, ¿vale? No directamente para el cliente. Cuando el cliente no se beneficia a sí mismo, se dice que es un B2B y cuando se beneficia a sí mismo es un B2C, ¿ok? Entonces, ese es el patrón, el parámetro que vamos a usar el día de hoy para medir exactamente qué tipo de embudo debes tener. Por supuesto que si estamos hablando de un negocio de salud, por supuesto que vamos a estar centrándonos en el B2C, porque aquí nos vamos a centrar en la salud. Ya sabemos que esos psicólogos, logopedas, fisioterapeutas, psicólogos nutricionistas, terapeutas, entrenadores, prácticamente todos cumplís el mismo parámetro, ¿sí? Y es que todos estamos dentro del nicho de salud. De alguna forma, de alguna otra, pero siempre salud. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Debo copiar embudos? Es la pregunta. ¿En serio debo copiar si, por ejemplo, este embudo lo veo aquí? ¡Pup! ¿Debo copiar el mismo que yo tengo o debo intentar hacer uno por mi cuenta y analizar el mercado? Pues vamos a ver exactamente qué pasa. Vale, todos sabemos esto cuando yo hago registro. Cuando yo hablé en este video de registro significa que cuando yo hago clic aquí, alguien va a dejar sus datos, ¿vale? Alguien va a poner por aquí sus datos, va a colocar su número de teléfono, pum, 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 y va a colocar su email. ¿Listo? Y después va a pasar a ver un taller, que es este que estás viendo aquí. Nosotros ya sabemos que solo trabajamos con mujeres entre 35 y 50 años en este negocio, porque nosotros trabajamos para mujeres en perimenopausia prácticamente. Y bueno, digamos que esto es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque lo correcto que sería hacer, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pues en vez de hacer esto, en vez de poner un formulario, o sea, poner aquí un registro, saltemos directamente ya a la, digamos, cuando yo estoy aquí, quiero enseñaros exactamente qué ocurre para que podáis ver. Por ejemplo, voy a poner aquí Juan Diego prueba, ¿vale? Voy a poner un número de teléfono, lo que sea, 603-111-111, ¿vale? Y aquí email, Juan Diego Prueba, ¿vale? Listo, @gmail.com. Entonces, cuando yo le doy a esto, ¿listo? Y le doy enviar el taller, os dais cuenta que ya caemos en esta página, ¿sí? ¿Me entendéis a qué voy? Y aquí en esta página, ya aquí prácticamente, no estoy pidiendo datos para registro. Aquí ya llego al taller. Entonces hay gente que podrá decir, bueno, pero ¿por qué no vamos directamente a ver el taller? ¿Cuál es ese afán, esa preguntadera de datos, correo, número de teléfono y demás? Bueno, pues cada funnel tiene su funcionamiento y vamos a explicar por qué se suele pedir este número de teléfono, este correo, estos nombres y por qué en los negocios de salud sí suele funcionar este tipo de metodología que se conoce como opt-in o registro completado, ¿vale? Entonces las dudas que tengo que preguntarme es,
Pido solo el nombre, el email, el teléfono, ¿sí? Metemos un formulario antes del calendario de agendar reunión. Me refiero a que cuando estamos aquí, por ejemplo, agendando, aquí ya estamos en la segunda página donde agendamos la reunión, seleccionamos y aquí hay un montón de preguntas que solemos hacer. ¿Será que le doy a agendar reunión o qué tengo que hacer realmente en un negocio de salud? Bueno, eso es algo que tenemos que preguntarnos exactamente. Cuando el negocio es B2B, cuando es para, por ejemplo, un negocio, ¿sí? Cuando es para un negocio, ¿será que es el mismo tipo de funnel que tengo que hacer que para un B2C, como por ejemplo uno de salud? ¿Vale? Esa es otra pregunta que estábamos haciéndonos antes, ¿no? ¿Cuándo realmente, o cómo se construye este embudo, ¿no? ¿Cuánta fricción se hace ya excesiva? ¿Cuántas preguntas realmente debo hacer? ¿Se califica antes, durante, después? ¿Cómo se cualifica bien al cliente? Bueno, esto es algo muy importante que tenemos que ir viendo exactamente. Porque básicamente lo más importante es que seguramente lleves viendo un montón de sistemas, de funnel, de la competencia, que unos usan esto, o aquellos usan lo otro. Ves estructuras diferentes, cada uno es distinto, no sabes cuál copiar, copias todas, ninguno responde realmente a lo que quieres, pero realmente no es un problema, o sea, no es un problema del funnel, sino del contexto propio de tu negocio, ¿vale? Entonces, ¿por qué realmente copiar embudos no es muy buena idea? Bueno, básicamente porque no sabemos exactamente si copiamos embudos, realmente no estamos sabiendo realmente qué tipo de requerimientos necesita nuestro cliente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a algo mucho más práctico, debemos entender que por más de que haya alguien que sea mucho más grande, que tenga muchos más seguidores, mucha más facturación, no por eso hay que copiarle el funnel a él, porque su situación es diferente. Tal vez tiene setters, ¿sí? Tiene 2, 3 setters que están llamando inmediatamente cuando una persona se registra y deja sus datos, eso aumenta la conversión, o no o realmente tal vez tiene más experiencia en el cierre y necesita menos cualificación, o tiene mucha cualificación y solamente va a agenda. Entonces debemos establecer realmente los parámetros contundentes de cuál es el mejor funnel que necesita un negocio de salud. Entonces vamos a hablar un poco de ciertas cosas, ¿no? Aquí, en este punto, me debería hacer una pregunta, ¿vale? ¿Sabe el prospecto, sí, que es una VSL? ¿Sí? Y por si tú tampoco lo sabes, una VSL es este vídeo que estás viendo aquí, ¿vale? Este vídeo es un VSL, un Video Sales Letter, que es como se conoce en inglés. Entonces este vídeo lo que hace es justamente enseñar nuestro mecanismo único a la persona que quiere comprarnos. Pero tu cliente sabe realmente que eso, sabe cómo funciona, sabe que es un vídeo donde al final le vas a decir que agende una reunión. Ha visto VSLs antes, ¿sí? ¿Qué tantos funnels ha pasado antes previamente a la competencia, o sea, con la competencia previamente el tuyo? Sabe usar un calendario, sabe que después de estar aquí tiene que agendar después una reunión, tiene que darle clic aquí y agendar una reunión, ¿sí? Seleccionar hora y todo. Necesita ser educado, necesita ver muchos casos de éxito como nosotros, que tenemos más de 250 casos de éxito por aquí, y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen bajando y bajando. ¿Necesita saber esto o podemos mandarlo directo a agenda? Tenemos equipo suficiente para que cuando una persona se registre aquí al paso previo donde habíamos dicho antes, podamos llamarlo inmediatamente y contactarlo. ¿Necesitamos más volumen o más calidad? Pues esta es una pregunta que tenemos que hacernos específicamente, ¿sí? Porque básicamente todo se basa en errores estructurales, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la diferencia del B2B y el B2C, ¿vale? Que era un poco lo que estábamos haciendo. Pero B2B, como no nos corresponde ahora mismo, pues digamos que ya sabemos que este no lo vamos a hacer. B2B es exactamente lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo. Estamos trabajando de negocio a negocio. Si estás viendo este vídeo, seguramente es porque tienes un negocio de salud online. Y para este tipo de funnels funciona una estructura completamente diferente. Pero para el tuyo y sobre todo para los de salud es muy importante tener en cuenta varias cosas, ¿vale? Por ejemplo, en este caso tenemos que tener en cuenta que como vamos a estar hablando del B2C, ¿sí? Necesitamos mucho volumen, ¿sí? Necesitamos mucho volumen. Necesitamos muchos leads. ¿Por qué? Porque realmente aquí las personas no vienen con tanto nivel de conciencia, ¿sí? Aquí sí, aquí la gente viene con mucho nivel de conciencia. Mira tú ya sabes un poco que tienes que agendar, pero tu cliente potencial, que puede ser una persona de 40, 50, 60 años o una persona mucho más joven, ¿sabe todo esto? Seguramente no, porque no tienen seguramente un negocio online, entonces le va a costar mucho más. Por lo tanto, necesitamos mucho volumen. ¿Para qué? Para poderlos nutrir muy bien, que la nutrición de esos leads, nutrición,
¿vale? Nutrición quiere decir mandarle un contenido con el que entienda qué hacemos o qué podemos hacer por esa persona, y por lo tanto muchos de estos leads se van a descualificar. Entonces de ese volumen, por ejemplo, solamente aproximadamente un 20%, un 15% suele ser el cualificado. El otro 80% se descarta. ¿Listo? Es la realidad normalmente este tipo de registros a página. Pero ya sabiendo estos datos, sabemos qué decisiones tomar, y esto es muy importante. Así que en este tipo de negocio de salud vamos a poner que nuestro cliente potencial, nuestro lead, tiene un nivel de baja conciencia, ¿vale? Y por lo tanto hay que nutrirlo bastante, ¿sí? Hay que pasar a este punto para que realmente con ese volumen solamente nos quede un 20%, ¿vale? De cualificados que puedan ir a calendario, porque realmente el nivel de conciencia en el B2B es muy alto. Tú seguramente llegaste hasta este punto porque ya sabías más o menos qué hacer, ¿sí? Pero tu cliente potencial seguramente no, porque estamos hablando de un negocio de salud. Es diferente. Por lo tanto, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Necesitamos dos conceptos. Necesitamos volumen, pero también necesitamos calidad. Ambas normalmente no se pueden tener, pero sí es importante destacar lo siguiente. Si yo quiero mucho volumen, yo tengo que hacer una página con un registro, ¿sí? Registro me refiero a qué? Una página donde en ese registro completado yo pueda pedir número de teléfono, ¿sí? Pueda pedir correo y pueda pedir nombre, para que después yo tenga esos datos y le pueda mandar automatizaciones de correos, WhatsApps, incluso llamarlo, para que esa persona aumente su grado de conciencia, ¿sí? Y si aumenta su grado de conciencia, ¿qué va a pasar? Que seguramente vaya con más probabilidad a tender a agendar, ¿vale? Y si puede agendar, normalmente eso quiere decir que hay más probabilidad de que se genere una venta. ¿Listo? Pero si no hago esto, si lo mando directamente a que agende una sesión conmigo, ¿qué es lo que posiblemente va a pasar? Que el grado alto, que el grado bajo de conciencia que presenta este tipo de lead en este tipo de nichos de salud me va a hacer que esto no funcione, ¿vale? Y por lo tanto no haya un registro, no haya una agenda, ¿sí? Entonces, por lo tanto, por eso recomendamos hacer registro, y lo hemos probado de 1000 formas, y lo que mejor funciona siempre es un registro donde se pueda nutrir al lead, ya sea por WhatsApp, por llamada y por correo, ¿vale? Esto es lo más importante. Si tú te fijas en un tipo de negocio como este, porque me gusta siempre explicar desde la experiencia lo que nosotros también hacemos, nosotros mandamos directo a agenda, ¿te has fijado? ¿Sí? ¿Te has fijado que nosotros mandamos directo a agenda? Por ejemplo, tú seguramente habrás llegado a una página como esta, donde te estamos diciendo que puedes agendar inmediatamente, ¿vale? ¿Y qué sucede con esto? Que realmente tú tienes un más alto nivel de conciencia. Por lo tanto, yo aquí en este tipo de negocio no voy a necesitar tanto volumen, sino más calidad, porque el B2B normalmente se relaciona, ¿vale?, con la calidad, ¿sí? Y el B2C se relaciona normalmente, que es un negocio como los de salud, por ejemplo, a volumen, ¿vale? Vamos a intentar, como en esto, hacer un mapa mental donde el B2C lo relacionamos con el volumen y el B2B con la calidad, ¿vale? Esto es muy importante que lo entendamos. Ahora bien, entonces realmente aquí, si ya tengo un equipo de ventas que me está ayudando, tal vez con el setting, tengo equipo, tengo a alguien que me pueda ayudar a cerrar las ventas, yo no puedo saturar a esta persona de trabajo innecesario. Lo que tengo que hacer, ¿vale?, es evitarme la pérdida de calidad y comenzar a coger mucho volumen para filtrar manualmente, o por lo menos nutrir manualmente o nutrir en automatizaciones. Por eso en el B2B se suele recomendar priorizar mucho más el volumen, ¿vale? Y esto es muy importante, porque básicamente cuando queremos hacer una fase, por ejemplo, de escalado, ¿sí? Una fase de escalado quiere decir que estoy en, no sé, en un negocio de salud, perfectamente podríamos estar en unos 10.000 al mes, ¿sí? 10.000 euros mensuales generando aproximadamente, y quiero escalar más o menos a más de 15.000, 20.000, ¿vale? Por ejemplo, entonces aquí, ¿qué puedo hacer? Aún queriendo y priorizando el volumen, podría añadir, por ejemplo, un formulario adicional, ¿vale?, donde yo comience a hacer unas preguntas en particular de múltiple respuesta, donde me van a marcar la correcta, y yo, dependiendo de las que me elijan, ¿vale?, de las que me cuadren, de las que me elijan, pues voy a permitir que la persona vaya a el calendario y pueda agendar, ¿sí?, a la agenda. Si no, pues se la voy a cancelar. Si por ejemplo me llega a responder esta y esta no es, pues le cancelamos la agenda, porque no puedo llenar mi agenda de personas descualificadas. Eso es muy importante, ¿vale?
Porque realmente, chicos, ¿qué pasaría si no hago este registro en un sistema de ventas, ¿no? Muy importante. Registro en el B2C sí lo vamos a hacer, registro en el B2B no lo vamos a hacer, ¿vale? Esto es muy importante. Casi nunca lo hacemos porque necesitamos realmente algunas estructuras muy específicas o nichos muy específicos, ¿vale? Para que esto funcione realmente. Por ejemplo, nuestro nicho. Podría ser interesante intentarlo, pero cuando es un negocio muy abierto no es recomendable intentarlo. ¿Cuál es la característica principal del B2C? Que es muy específico. Las ofertas tienen que ser muy específicas o si no, seguramente no te van a funcionar porque vas a comenzar a traer gente que no tiene nada que ver con esa oferta. Entonces, ¿qué pasa y por qué se recomienda hacer en este tipo de negocios de salud? ¿Vale? Que es un B2C. Pues porque si no hago esto, normalmente pierdo volumen. Eso no nos conviene, ¿vale? Muy importante, la gente no entiende el proceso, no entienden el proceso que hay que seguir para llegar a la agenda, muy importante, no saben usar calendarios, no saben usar el calendario, me toca explicar exactamente cómo funciona el calendario, ¿sí? Eso nos ha pasado muchísimo en el negocio, calendario, se pierden por el camino, se pierden los leads por el camino. Entonces esto es muy importante porque esa opt-in, ¿sí? Esta paginita que estás viendo por aquí, ¿sí? Estas preguntitas, bueno, perdón, estas 3 casillas de información son lo que me va a permitir a mí capturar esa información de ese contacto y tener posteriores mecanismos de activación y un sistema de acompañamiento, ya sea a través de setters o de automatizaciones de WhatsApp o un mensajito de WhatsApp o lo que sea por parte de unos setters bien formados, ¿vale? Que por cierto, nosotros somos los que implementamos cada setter en la empresa de cada uno de vosotros, por si os estáis preguntando exactamente qué es un setter, ¿vale? Yo lo pongo por aquí para que sepáis exactamente qué significa. Es un especialista en conversaciones persuasivas, especialista en conversaciones persuasivas, ¿vale? ¿Qué hace un setter? Un setter lo que hace es que pasa de un lead a, a una agenda, ¿sí? En este proceso justamente es donde más ventas se pierden, ¿sí? Aquí es donde más ventas se pierden. Más ventas se pierden. Entonces, esta es la persona especializada en generar que esto no se pierda. ¿Y cómo hacemos que esto pase? Pues porque nosotros desde el año 2023 hemos tenido un negocio donde formamos a setters, también a closers, pero principalmente a setters, donde lo que se encargan es literalmente de cualificar y agendarte personas que realmente están comprometidas, que tienen dinero para pagarte y te llenan el calendario, como por ejemplo estás viendo mi calendario aquí, de personas que realmente pueden invertir en el negocio, ¿vale? Entonces, literalmente, si tú tienes este sistema, alguien como nosotros te lo puede implementar, deberías hacer esto, porque esto es lo más rentable para ti. Y esto es algo muy importante, ¿vale? ¿Qué mecanismo suele usar el setter, por ejemplo, para que no se caigan las ventas? Por ejemplo, el setter suele usar WhatsApp, llamadas. Podemos usar nosotros ya por automatizaciones, no el setter directamente, correos electrónicos. Todo esto se suele usar, pero también, por ejemplo, hacer seguimientos en frío. Gente que no ha contestado, al día siguiente le volvemos a escribir, a los 2 días y a la semana le volvemos a escribir. Incluso recordatorios de las llamadas. Recordatorios de las sesiones, ¿sí? Cuando una persona agenda una sesión contigo, pues el setter le va a recordar, hola, ¿qué tal, Carmen? Me he pasado aquí para recordarte que mañana a la mañana tenemos sesión con Diego a las 9 a.m., ¿vale? Te lo recomiendo para que te prepares, aquí te dejo toda la información necesaria para que puedas estar enterada de lo que vamos a hacer. Listo, si tenemos este sistema, evidentemente todo esto va a funcionar bien. Ahora, si no tienes a una persona que llame o tú no estás dispuesta a llamar en el momento, realmente este sistema puede que no sirva para ti, ¿vale? Y esto es muy importante. Afortunadamente, si lo haces bien, esto será lo más rentable que puedes hacer. Lastimosamente, si vas a usar una agenda directa como lo que estabas viendo antes en este tipo de negocios, tampoco te va a funcionar. Entonces yo te recomiendo a las cosas en orden, a las cosas bien y por lo tanto intenta, ¿vale?, tener a una persona que sepa dominar esta habilidad. O, en este caso, fórmate tú también para dominar esta habilidad, que también es otra opción. Pero mira, nosotros te podemos implementar esta persona literalmente en tu empresa. De hecho, tenemos una bolsa de más de 20 setters disponibles para cada negocio de salud, especialistas en negocio de salud. E incluso lo puedes aprender tú, nosotros te podemos formar a ti, pero si ya tenemos a setters, pues literalmente lo puedes coger al mejor, al que más se adapte a tu nicho. Si eres psicólogo, si eres entrenador, si eres fisio, dependiendo. Y esto es muy importante porque te prepara el lead cualificado para la llamada.
Así que, ¿qué conclusión podemos sacar? ¿Sí? Importante, y es que si no tenemos infraestructura, si pensamos que esto es coger, hacer publi o copiarnos de alguien, ya con este vídeo de YouTube que digo me explicó, ya listo lo hago y me va bien, escalo a más de 10.000 euros mensuales. Bueno, pues esto es lo que haría un completo idiota, porque realmente esto no sirve de nada si no estás estudiando tu oferta, si realmente no sabes qué tipo de personalidad, qué tipo de mentalidad, qué tipo de educación, qué tipo de todo tiene tu cliente ideal, para ver si esto es viable hacerlo, o cambiar un poquito la oferta para que todo esto sea posible, o que ese setter sea consciente de las características de tu cliente potencial para que cuando llame no haga el ridículo. Esto es muy importante. Entonces, no tener infraestructura te puede hacer que te vendan formaciones, te vendan el oro y el moro, y literalmente no puedas hacer nada porque no entiendes lo básico. Y esto es lo básico. Esto tienes que entenderlo, y si no tienes la disponibilidad o las ganas de aprender sobre esto, posiblemente te puedan estar estafando muchas veces porque piensas que realmente esto te va a funcionar, y si no dominas estas habilidades o no tienes a alguien que pueda dominar esas habilidades en tu negocio, posiblemente pierdas el dinero en cualquier formación que hagas porque no tienes infraestructura, y si no hay infraestructura es un error grave porque nada de esto va a funcionar. Entonces, ¿cómo elegir tu mejor funnel? ¿Cómo saber cuál es el mejor funnel? Y esto lo podemos hacer respondiendo a 3 preguntas, ¿sí? Oye, aprovechamos que estamos por aquí y vamos a resolverlas, porque para mí es muy importante esto. ¿Tu negocio es B2B o es B2C? Pues como ya sabemos que los negocios de salud suelen estar aquí en el B2C, pues ya sabemos que el mejor funnel va a ser directo a registro. ¿Listo? Vamos a usar esto. ¿Qué estructura vamos a tener? Pues evidentemente vamos a tener una estructura con setters, ¿sí? O un setter o lo que sea, uno o los que tú quieras, dependiendo del volumen y donde quieras escalar el negocio. Tenemos que tener una serie de automatizaciones, muy importante también. Automatizaciones importantes también. Tenemos que el setter sea veloz, ¿sí? Que la velocidad sea muy alta y de llamar rápidamente a la persona, y tenemos que tener un filtro, ¿sí? Tenemos que tener filtros para que no nos llenemos la agenda de personas que realmente no puedan comprar, ¿vale? Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en este tipo de negocio. Ahora, ¿qué otra pregunta podríamos hacernos? ¿Tus leads o las personas a las cuales venden entienden el proceso del cual parten desde que ven un anuncio hasta que hay una agenda contigo para que le puedas vender? Si sí lo entiende, ¿qué crees que vas a hacer? Pues directamente le vamos a mandar a calendario. ¿Listo? Vamos a mandarle a agenda directa. Si no lo entiende, ¿qué crees que vamos a hacer? Pues vamos a mandarlo a registro. Registro es justamente lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Esto es un registro, recuérdalo. Agenda es los que van a la siguiente página ya cuando está el vídeo, ¿sí? No te estoy pidiendo tus datos aquí. Aquí sí te los pido. En la otra no te los estoy pidiendo porque ya, digamos que no me interesa tener tus datos, sino me interesa que agendes. Y en el otro formulario, pues hay un formulario más complejo que te pregunta otras cositas más a fondo, pero no pierdo el tiempo aquí haciéndote estas preguntas porque tú tienes un grado de conciencia muy elevado y sabes que en la siguiente te voy a vender. Esto es muy importante, ¿vale? Y la última pregunta es si esto está validado, ¿vale? O si está en una fase de escalado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que esté validado o que esté en una fase de escalado, chicos? Validado quiere decir que yo ya haya vendido, ¿sí? Validado, tenido ventas. Y si está en fase de escalado, ¿sí? Es que ya he tenido muchas ventas. Si no está validado, evidentemente, que si tienes en este negocio B2C, cuando hablo de B2C ya sabes que me refiero a profesionales de salud, ¿vale? Pero quería explicarte la diferencia porque seguramente has visto muchos tipos de embudos de funnels y quería explicarte la diferencia, ¿vale? Y en el escalado, en el B2C, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a usar registro, obviamente, esto no nos podemos saltar, olvídate, registro, pero aquí vamos a usar, en este B2B también, obviamente estamos hablando de profesionales de salud, lo que vamos a hacer es, en la fase de escalado, añadir más preguntas en el formulario, ¿vale? En el formulario, el formulario de la agenda.
de la agenda. Pero no vamos a cambiar la metodología, ¿sí? Porque realmente no tiene sentido mandar directo a una agenda a un prospecto que no sabe muy bien el sistema, porque no tiene por qué saberlo. O sea, él no está queriendo ser un marketer profesional del marketing de salud, no. Tú sí, evidentemente. Tú sí, porque tú estás aquí porque quieres aprender sobre todo esto, pero él no tiene por qué saberlo. Entonces mi recomendación es siempre mándalos, pídele sus datos y establece todo este sistema que te acabo de contar. ¿Listo? Todos estos sistemas, y creo que esto va a ser lo más importante que va a cambiar y va a ser un antes y un después. Si tienes ahora mismo una página, ya tienes un funnel, cambiarlo todo hacia ese camino, ¿sí? Porque es lo que más va a generar ventas, que de hecho, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, varios ejemplos de nuestros clientes. Por ejemplo, María. María siempre ha tenido un opt-in, ¿sí? María siempre ha tenido una página de registro. La puedes ver justamente aquí, una página de registro donde le pide a sus clientas exactamente qué es lo que ha hecho en cada proceso, ¿sí? Por ejemplo, para los psicólogos es muy importante que la persona interesada en trabajar con María sepa exactamente cómo trabaja María, pero que como ella no tiene, o sea, sus pacientes no tienen por qué saber que hay un formulario, que ellos no saben eso, pues obviamente vamos a coger sus datos para después, posteriormente, llamarlas, mandarles un WhatsApp y explicarles un poquito a nosotros de forma manual cómo funciona todo. Entonces, por eso requerimos a este especialista o ella misma, en este caso al principio, los primeros 3 meses lo hizo, lo que le permitió escalar a más o menos 7.800 euros, creo que llegó al tercer mes con nosotros, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, ¿vale? Porque evidentemente, pues esto es algo que se trabaja mucho. Por ejemplo, Amanda, lo mismo. Amanda es una fisio, literalmente, con la que trabajamos y ella siempre tiene su calendario lleno, ¿sí? Ella con muy poquita inversión publicitaria llena su calendario, porque la mayoría de sus pacientes son mujeres de más de 50 años, ¿vale? Entre 40 y 50 años, muchos en la mayoría de las ocasiones, o para arriba. Entonces, evidentemente, estas personas necesitan ser apoyadas y guiadas por el proceso. Lo mismo con nosotros, lo mismo con Elisa, lo mismo con Milka y lo mismo con José Carlos, ¿vale? Que es esta persona que estás viendo aquí. Y a partir de ahí todo el mundo, pues evidentemente comenzamos a meter más volumen, más leads, más facturación. La mayoría de estas personas, por ejemplo, están por encima de los 7.500 euros mensuales. De hecho, este mes José Carlos, que es su primer mes poniendo anuncios, seguramente va a ser récord de facturación, y eso que empezó el programa hace poco, ha tenido prácticamente 4 ventas. Él vende a 1.500 euros cada ticket, así que seguramente haremos récord, y además récord creo que en general desde que creamos el programa. Este mes seguramente haremos récord con él, yo creo que haremos más de unos 15.000 euros en su tercer mes de programa, así que vamos a ver si llegamos a este objetivo, pero tengo la sensación de que así va a ser, ¿vale? Entonces, bueno, esto es prácticamente lo que quería enseñaros el día de hoy, porque al final, pues esto es demasiado importante para saber exactamente cómo funcionan este tipo de funnels y la importancia que tiene saber estructurar exactamente, dependiendo del tipo de negocio que tengas, sobre todo negocios de salud online, cómo estructurar este tipo de sistemas, ¿vale? Así que nada, te dejo esto aquí para que lo veas. Si te gustó el vídeo, dale like, compártelo, y abajo de este vídeo te dejo también un enlace para que puedas agendar una sesión con nosotros si quieres que te revisemos tu funnel, si quieres que te revisemos tu negocio, si quieres que podamos justamente ayudarte a escalar tu negocio este 2026 a la facturación que hace tanto tiempo seguramente estás buscando, que no has podido porque ni siquiera dominas ciertos conceptos básicos que yo recomiendo saber antes de cualquier cosa. Sin esto no vas a poder hacer nada. Tu responsabilidad como dueño de negocio siempre va a ser el estar enterado de lo que está ocurriendo cada año sobre los sistemas de ventas, porque si no, te van a vender lo que sea, tú lo vas a comprar y vas a pensar que fue una estafa, y es porque no lo necesitas. Necesitas tener sistemas, necesitas tener esto. Yo hablo pensando que ya tendrás lo básico que es esto, pero si no lo tienes, urgentemente deberías crear sistemas de ventas, tener un setter que pueda llamar a las personas interesadas, crear una metodología, ofrecer una oferta que se transforme en oferta irresistible con ciertas garantías dependiendo. Tenemos un vídeo previamente que hicimos de cómo implementar garantías en negocios de salud, por ejemplo. Y bueno, nada, te dejo esto por aquí. Suscríbete, dale like, compártelo, y además que seguramente te van a estar llegando más vídeos como este en las siguientes ocasiones. Nos vemos en otro vídeo. Chao, chao.